Hola a todos. En este vídeo vamos a hablar sobre el pulpo de anillos azules, considerado el animal más venenoso y peligroso del mundo. La historia del pulpo de anillos azules se remonta a la década de 1960, cuando se descubrió su veneno letal. Este pulpo habita en aguas del Océano Pacífico, desde Japón hasta Australia y es conocido por sus anillos azules brillantes en su cuerpo. Este animal es muy pequeño, mide unos 15 cm de largo, pero es uno de los más mortales del mundo. Se camufla para protegerse de los depredadores y utiliza sus tentáculos para cazar, inyectando un veneno que puede matar a un ser humano en cuestión de minutos. El veneno del pulpo de anillos azules contiene una toxina llamada tetrodotoxina, que bloquea los canales de sodio en el cuerpo humano, paralizando los músculos y causando la muerte por asfixia. Los síntomas del envenenamiento incluyen entumecimiento, mareo, dificultad para respirar y parálisis. Este pulpo habita en arrecifes de coral y zonas rocosas del Océano Pacífico, principalmente en Australia y Japón. Es importante tener precaución al nadar o bucear en estas zonas para evitar el contacto con el pulpo de anillos azules. En caso de ser picado por uno, es crucial buscar atención médica inmediata. No existe un antídoto para el veneno del pulpo de anillos azules, pero los médicos pueden administrar tratamientos para ayudar a aliviar los síntomas y prevenir la muerte. El pulpo de anillos azules tiene un cuerpo pequeño que mide alrededor de 15 centímetros de largo. Sus anillos azules brillantes lo hacen fácilmente reconocible, y su camuflaje le permite esconderse de los depredadores. Este pulpo utiliza sus tentáculos para cazar, y cada uno de ellos tiene pequeñas ventosas con las que puede sujetar a su presa. Además, tiene la capacidad de inyectar su veneno letal para matar rápidamente a su presa o defenderse de un ataque. En cuanto a su camuflaje, el pulpo de anillos azules es capaz de cambiar su color y textura para mimetizarse con su entorno. Puede adoptar tonos marrones y verdes para camuflarse en el fondo marino, o incluso imitar la textura de las rocas y el coral para pasar desapercibido. Este pequeño animal es conocido por su veneno letal que puede matar a un ser humano en cuestión de minutos. ¿Quieres saber cómo funciona el veneno en el cuerpo humano y cuáles son los síntomas del envenenamiento? Sigue viendo. ¿Cómo funciona el veneno en el cuerpo humano? El veneno del pulpo de anillos azules contiene una sustancia llamada tetrodotoxina, la cual es 1200 veces más potente que la cianida. Cuando este veneno entra en contacto con el cuerpo humano, se adhiere a los canales de sodio en las células nerviosas, lo que impide que los impulsos nerviosos lleguen al cerebro y al resto del cuerpo. Esto puede provocar parálisis y dificultad para respirar. Síntomas y efectos del envenenamiento. Los síntomas del envenenamiento por el pulpo de anillos azules pueden aparecer en cuestión de minutos después de la picadura. Los primeros síntomas incluyen entumecimiento y hormigueo en los labios y la lengua, seguido de debilidad muscular y dificultad para respirar. También pueden producirse náuseas, vómitos, dolor abdominal y mareo. En casos graves, el envenenamiento puede provocar parálisis, convulsiones, coma e incluso la muerte. Es importante buscar atención médica inmediata si se sospecha de una picadura de pulpo de anillos azules. Hábitat del pulpo de anillos azules. El pulpo de anillos azules es una especie que vive en el Océano Pacífico, específicamente en las aguas cálidas de Australia, Japón y Corea del Sur. Este pulpo prefiere vivir en arrecifes de coral y en fondos rocosos poco profundos. Características del hábitat. El hábitat del pulpo de anillos azules es muy importante para su supervivencia. Es un animal muy territorial y necesita un lugar seguro para esconderse durante el día. Además, el agua debe estar limpia y oxigenada para que pueda respirar correctamente. Distribución geográfica. El pulpo de anillos azules tiene una distribución geográfica limitada.
Se encuentra principalmente en la costa este de Australia, en las costas de Japón y en algunas áreas de Corea del Sur. No se sabe con certeza si esta especie se encuentra en otras partes del mundo. Prevención de la picadura del pulpo de anillos azules. La mejor manera de prevenir la picadura del pulpo de anillos azules es evitar el contacto con él. Si se encuentra en su hábitat natural, manténgase alejado y no lo moleste. Además, es importante estar atento a las señales de advertencia en las playas donde se sabe que habita esta especie. Síntomas de la picadura del pulpo de anillos azules. Si es picado por un pulpo de anillos azules, los síntomas pueden incluir dolor intenso, entumecimiento, dificultad para respirar y parálisis muscular. Es importante buscar atención médica inmediata si se sospecha de una picadura. Tratamiento de la picadura del pulpo de anillos azules. El tratamiento para la picadura del pulpo de anillos azules incluye la aplicación de compresas frías en el área afectada para reducir el dolor y la hinchazón. También se pueden administrar medicamentos para aliviar el dolor y los espasmos musculares. Importancia de la conservación del pulpo de anillos azules. La conservación del pulpo de anillos azules es importante para su supervivencia y para la preservación del ecosistema marino en el que vive. Es importante tomar medidas para proteger su hábitat y reducir la pesca excesiva. En este video hemos hablado sobre la prevención y tratamiento del pulpo de anillos azules, una especie fascinante pero peligrosa. Hemos aprendido a evitar su picadura y cómo tratarla en caso de que ocurra. También hemos destacado la importancia de la conservación de esta especie y su hábitat natural para preservar el ecosistema marino. Esperamos que este video haya sido útil y educativo para todos. Gracias por verlo y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares.